Buenas tardes, mi nombre es Yarleyson Salazar y junto a mi compañero Jan Olaya les expondremos el siguiente tema. Hola, hoy les hablaremos de la crisis financiera de Asia desatada en 1997 o también conocida como la primera gran crisis de la globalización. Durante los 3 decenios que antecedieron la crisis, Corea, Indonesia, Malasia y Tailandia registraron una extraordinaria evolución económica con crecimientos acelerados, baja inflación y una buena estabilidad macroeconómica. Los expertos identificaron las causas de la crisis primero porque se produjo una oferta considerable de fondos internacionales a tasas de interés relativamente bajas. No obstante, la asignación interna de esos recursos era ineficiente debido a la poca solidez de los sistemas bancarios, la deficiente administración de las empresas y la falta de transparencia del sector financiero. Segundo, los regímenes cambiarios, que eran regímenes de paridad fija, dieron a los prestatarios una engañosa sensación de seguridad y los incitaron a asumir deudas en dólares que luego no tuvieron la capacidad de pagar. Y tercero, en los países afectados por la crisis, las exportaciones mostraron poco dinamismo a mediados de los años 90 por varias razones, entre ellas la apreciación del dólar. En estos países el impacto local fue similar: una depreciación de la moneda, una caída de la bolsa de valores, aumento del déficit en la cuenta corriente, lo que llevó a cierre de empresas, fuga de capital. Estos fueron los efectos más comunes en las economías de los países del sudeste asiático. En el caso de Tailandia, el país recibió el 20 de agosto de 1997 el otorgamiento de 2.900 millones en derechos especiales de giro, equivalentes a unos 4.000 millones a lo largo de un periodo de 34 meses. Debido a la ayuda del Fondo Monetario Internacional, en las primeras etapas del programa, las autoridades tailandesas adaptaron una política monetaria de un sistema de flotación administrada del baht, que era la moneda local, y promovieron la reestructuración de las instituciones financieras en dificultades, las cuales eran rescatables. En ese contexto, hasta 56 compañías financieras quedaron en quiebra. Lo siguiente fue conferir al sector privado un papel más destacado en la economía tailandesa y procurar atraer capital externo a través de otras medidas de reforma. Corea del Sur. ¿Qué hizo este país para mitigar la crisis? Al comienzo del programa, Corea adoptó como objetivo de política macroeconómica un aumento temporal de las tasas de interés encaminando a estabilizar el won y evitar una espiral de depreciación e inflación. Esa medida contribuyó al restablecimiento de la estabilidad financiera a principios del 98 y una vez estabilizado el won, se aplicó rápidamente una política macroeconómica más flexible para estimular la economía. Además, las autoridades adoptaron una orientación fiscal expansiva en una etapa temprana del programa para mitigar el impacto de la inevitable recesión. ¿Qué ayuda recibió? El 4 de diciembre del 97, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó el otorgamiento de financiamiento para Corea por un máximo de 15.500 millones en derecho especial de giro, suma equivalente a unos 21.000 millones de dólares a lo largo de 3 años. Indonesia. Las fallas estructurales del sector financiero y el cuantioso saldo de la deuda externa privada a corto plazo del país hicieron dudar de la capacidad del gobierno de defender el sistema de tipo de cambio fijo frente a otra moneda. Tras un breve periodo de ampliación de la banda de intervención, se dispuso la flotación de la rupia y a principios de octubre había sufrido una devaluación del 30%, aunque inicialmente la rupia aumentó de valor entre diciembre del 97 y enero del 98 tras la decisión adoptada en noviembre por el Banco de Indonesia de clausurar 16 bancos insolventes. ¿Qué ayuda recibió? El 5 de noviembre del 97 las autoridades celebraron un acuerdo de derecho de giro trienal con el Fondo Monetario Internacional por 10.000 millones de dólares. Malasia. La situación macroeconómica de Malasia era bastante más sólida que la de los restantes países en crisis, especialmente en cuanto a deuda externa, inflación y ahorro. Además, se registraba una considerable superávit fiscal. ¿Qué hizo para mitigar la crisis? En algunos aspectos adoptó soluciones similares a la del resto de países asiáticos. Por ejemplo, Malasia aumentó la tasa de interés de forma abrupta en un intento por convencer a los inversores internacionales y locales de mantener la divisa malaya para tratar de evitar el riesgo de caer en una espiral de devaluaciones e inflación. Bueno, muchas gracias.